Last night I spoke about the restoration of world missions and the restoration of Israel happening together. Y estábamos hablando ayer en la noche de la restauración de las misiones mundiales y la restauración de Israel, todo sucediendo al mismo tiempo. This morning I want to talk about restoration and resurrection from Acts chapter 1. Y voy a hablar en esta ocasión en Hechos 1 de la restauración y la resurrección basada en este pasaje. Okay, so you can open your Bibles to Acts chapter 1. Así que puede abrir su Biblia en Hechos capítulo 1. Just a quick word about myself. Una pequeña palabra acerca de mí. I'm a Jewish kid from West Hartford, Connecticut. Y dice, yo soy un chico judío de West Hartford, Connecticut. Anybody here ever been to Connecticut? ¿Alguien que aquí ha estado en Connecticut? Yeah, I've been in Connecticut. It's a long way from Los Angeles, on the Está other muy side. lejos de Los Ángeles. Between New York and Boston, I grew up in a very large Jewish community there. Y entre Nueva York y Boston yo crecí en una comunidad muy grande judía. And we were not a very religious family, No éramos una familia muy religiosa, but we were part of the Jewish community. pero sí éramos parte de la comunidad judía. And as a young man, I began a spiritual search of my own for the truth. Y yo como joven empecé mi propia búsqueda por la verdad en diferentes lugares. And when I was in university, I began to study about Japan and Buddhism. Y cuando yo estaba en la universidad empecé a estudiar acerca de Japón y del budismo. And I began to practice meditation Y empecé a practicar meditación and yoga y yoga and all kinds of other things. y toda otra clase de cosas. Do you have any of that around here in the Los Angeles area? I'm just Yeah. joking. I'm joking. Dice que si tienen algo así aquí en Los Ángeles, estoy bromeando, hay mucho de eso aquí. And it took me to Japan. Entonces me llevó a Japón. When I was 20 years old as a junior at Duke University, Y mientras yo estaba en la Duke University, él como joven fue para Japón. anybody here like basketball? ¿Alguien le gusta aquí el básquetbol? Duke, way to go, Yeah, Duke. That's Duke, my ahí college. está. Anyway, so I was in Japan. I started to learn Japanese and I fell in love with Japan. Entonces yo me enamoré de Japón y empecé a hablar japonés, a aprender japonés. And I learned the language very quickly. Y aprendí el lenguaje muy rápido. And every morning I would sit for about an hour. I would try to sit in an hour of Zen Buddhist meditation. Y yo diario me levantaba en la mañana y hacía la meditación zen del budismo como por una hora. And it turns out that a lot of Jewish people are attracted to this. Y sucede que hay muchos judíos que son atraídos a esto. And I was one of them. Y yo era uno de ellos. And I sat there every morning Y me sentaba todas las mañanas trying to think of nothing. tratando de pensar en la nada. Have you ever tried that? ¿Alguna vez ha tratado eso? It's not easy. No es fácil. But I tried and I was a little successful. Y yo traté y era un poquito exitoso, But my legs would fall asleep. pero se me dormían las piernas, las And rodillas. it's a long story, but after several years in Japan, I met some Christians. Y es una historia muy larga, pero después de algunos años en Japón conocí a unos cristianos. And at a little church in downtown Tokyo, Y en una iglesia pequeñita en el centro de Tokio, about 1/3 Japanese, 1/3 Korean, and 1/3 international from all over the world. un tercio de la iglesia era japonesa, un tercio era coreana y otra era de todas las partes del mundo. I met Jesus. Yo conocí a Jesús. Or I should say, he met me. Y yo más bien quiero decir, Él me encontró a mí. And I was transformed. Y yo fui transformado. I was born again. Nací de nuevo. I heard his voice. Escuché su voz. He restored me. Él me restauró. He did a big tikkun in my life. Él we'd hizo say. un gran tikkun en mi vida. When I share my testimony in Japan, I say, he changed my meditation into dancing. Hallelujah. Dice, cuando comparto ahí en Japón, digo que Él cambió mi meditación en danza. And my legs and my knees are much happier Y today. dice, ahora mis piernas y mis rodillas están más felices que antes. And then I went back to Connecticut. Entonces regresé para Connecticut. I was there from 1992 to 1998. Estaba desde el 92 al 98 allí. And we planted a Messianic Jewish congregation in our town. Y plantamos en nuestro lugar una pequeña iglesia mesiánica. And in 1998, I emigrated to Israel, Y entonces en el 98 yo emigré a Israel, to Jerusalem. a Jerusalén. And I've been based there ever since. Y desde entonces yo he estado ahí viviendo. I've spent a lot of time in Japan. Pasé mucho tiempo en Japón.
I got married in 2010 Me casé en el 2010 to a wonderful Israeli girl who's a second generation Messianic Jew. y que con una mujer maravillosa que es judía de segunda generación. Her name is Vered. Maybe she might be watching right now. Ella tal vez nos esté viendo, se llama Barrett. And we have 4 children, Tenemos 4 niños. and we've also spent 2 years in China. También pasamos juntos 2 años en China. It's part of the call of God on my life and our life together is building a bridge between Jerusalem and East Asia. Y parte de nuestro llamado es construir un puente entre Jerusalén y Asia. So I travel a lot to Japan, China, and Korea. Entonces yo he viajado mucho a Japón, Corea y China. And we have a lot of wonderful friendships and bridges God is building and uniting His body all over the world. Y tenemos muchas amistades maravillosas y Él está uniendo su cuerpo por todo el mundo. So that's our story. We're going to preach here. My son is here with me, my 11-year-old son. Dice, y vamos a predicar aquí, mi hijo de 11 años está conmigo. And we're going to do the evening service and then go straight to LAX. Dice, vamos a hacer el servicio de la tarde y después vamos a irnos directo para el aeropuerto. Thank God they opened the airport in Israel again. Gracias a Dios que de nuevo abrieron el aeropuerto en And Israel. we're flying home tonight. Y esta noche estamos volando a casa de nuevo. So let's go to Acts chapter 1 Entonces vamos ya directo a Hechos capítulo 1. and study about this theme of restoration. Estudia acerca de este tema de la restauración. Now, Acts chapter 1 is a very important chapter in the Bible Hechos capítulo 1 es un capítulo muy importante en la Biblia because Jesus is resurrected, porque Jesucristo ya está resucitado. right? When you read the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, most of the time it's Jesus as a person, as a normal Dice, person, cuando just tú like lees you los and me. evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú ves que Jesús está así como una persona, así como estamos actuando ahorita. Which means he had a physical body like this. Lo que quiere decir que él tiene un cuerpo físico así como este. He was breathing, Estaba respirando, speaking, hablando, eating, drinking. comiendo, bebiendo. He had to go to the toilet. Tenía que ir al baño a fuerza. He had to go to sleep. Tenía que dormirse. He had to wake up and pray early in the morning. Tenía que levantarse temprano y orar en la mañana. And then you know the story. Y ustedes right? saben la historia. He goes to the cross, Él va a la cruz, but he's promised his disciples on the 3rd day he's going to rise. pero les promete a sus discípulos que en el tercer día se va a resucitar. And when he said that to them, they thought, okay, I don't know what that means. But Y cuando les dijo, dicen, ok, no sé qué quiere decir eso, because no one had ever seen a resurrected human being before. porque nunca habían visto a un ser humano resucitado antes. And then at the end of the Gospels, Y al final del you Evangelio, have the stories of the resurrection. We'll talk about that a little bit. y tenemos las historias de la resurrección, vamos a hablar un poco acerca de eso. And it says he was with them for 40 days Y dice que estuvo con ellos 40 días, as a new kind of human being, como una nueva clase de ser humano, a resurrected human being. un hombre humano resucitado. And then after those 40 days, Y después de esos 40 días, he went to the Mount of él Olives, fue al Monte de los Olivos, which is very significant que es muy significativo, because in the book of Zechariah, porque en el libro de it Zacarías says the Messiah is going to come, return to the Mount of Olives. dice que el Mesías va a regresar, que va a venir al Monte de los Olivos. And while he's talking with them, he suddenly goes up into the air, into the clouds. Y mientras está hablando con ellos, entonces él sube arriba a las nubes. And since that time, nobody has seen Jesus like this anymore. Y desde aquel entonces nadie ha visto a Jesús así, ya más. And so these 40 days are a very important time. Así que esos 40 días son un tiempo muy importante. All right, let's look at Acts chapter 1. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 1. Okay, and what he did. ¿Y qué fue lo que él hizo? It says in verse 3, Dice en el versículo 3. yeah, and he says, to these he presented himself alive after his suffering by many convincing proofs, appearing to them over a period of 40 days and speaking of the things concerning the kingdom of God. ¿Van a poner el versículo? Creo que no. Ok, it's verse 3. Verse 3. Entonces dice, a estos se les presentó él mismo vivo después de su sufrimiento
con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles por un periodo de 40 días y hablándoles acerca de las cosas concernientes al reino de Dios. So this means that during these 40 days, Jesus was doing two things. Entonces quiere decir que durante estos 40 días Jesús estaba haciendo dos cosas. He was doing a lot of teaching and speaking about the kingdom of Él God. estaba haciendo mucha enseñanza y hablando acerca del reino de Dios. Most of that was based on the Hebrew scriptures, the prophecies of the Old Testament. La mayoría de eso estaba basado en las escrituras hebreas, las profecías del Antiguo Testamento Okay, about the kingdom of God. acerca del reino de Dios. The second thing he was proving something. Y la segunda cosa que él estaba haciendo es que le estaba demostrando algo. And what I understand is that Jesus was proving to them that he is alive. Y él estaba demostrando a ellos que él está vivo. Not just that he's alive, how he is alive. No solo que él está vivo, sino cómo es que él está vivo. Now, you know, in a lot of religions in the world, Y mire, usted, como saben, muchas religiones del mundo from a long time ago, de hace mucho tiempo there are spirits, hay espíritus. right? Sí. There's a priest, Hay and he un goes, sacerdote. and he Va un does a thing. sacerdote que hace esta And, cosa. and spirits can manifest. Y los espíritus pueden manifestarse. People, I studied the religions of Asia, you know, that was my major in college. Dice, uno de mi tesis en el colegio fue acerca de las religiones en el Oriente. Of Asia, Buddhism and Taoism and all these isms, you know? Dice, entonces el budismo, el taoísmo y todos esos ismos. And they have a spirit for everything. Y tienen un espíritu para toda cosa. There's a spirit of the mountain. Hay un espíritu de la montaña, There's a spirit of the ocean, un espíritu del océano, just like the Greeks. tal you vez know? como los griegos también. And they have the spirits of the Y ancestors. tienen los espíritus de los ancestros. And if you pray enough and do the right thing, sometimes the spirits come to you in a dream. Entonces, dice, y si tú oras lo suficiente, esos espíritus vendrán a ti en un sueño, And if según you're ellos. really spiritual, maybe the spirit comes into your room. Y tal vez ese espíritu, según ellos, llega a tu cuarto. But you know, Jesus had to show his disciples that he's not just a spirit. Pero Jesús tuvo que mostrarles a sus discípulos que él no solo era un espíritu. How did he do that? ¿Cómo lo hizo? Let's look at a few things he did. Vamos a ver algunas pocas cosas que él hizo. Okay? First, like a spirit, Jesus just appears. Y dice, bueno, primero como un espíritu, Jesús simplemente You apareció. remember at the end of the book of Luke, the two disciples are walking from Jerusalem to Emmaus. Sí, sí se acuerdan al final del Evangelio de Lucas que están dos discípulos caminando en camino a Emaús. Do you remember the Revive Israel Center at Yad HaShmonah? I know it's close. It's very close to Emmaus. Dice que hay un lugar que se llama Yad HaShmonah al que hemos ido, donde estaban parte de sus oficinas y está cerca del camino a Emaús. So they're walking, it's going to take all day, Y entonces están caminando, les va a tomar todo el día llegar. and suddenly there's a third person with them. Y de repente hay una tercera persona ahí con ellos. Where did he come from? ¿Y de dónde vino? Zoop! Zup. Like some of our movies, you know, Como en algunas de nuestras science fiction movies, Como las películas de ciencia ficción se apareció. or animated movies, O you las know? películas animadas. Boom, ahora. he just appears. Y de repente aparece. And he talks to them, Y habla con ellos. explaining the scriptures. Les explica las They escrituras. get to Emmaus, Llegan a Emaús. they break bread, Parten el pan. and when they break bread and eat together, the disciples say, oh, it's Jesus. Cuando ellos parten el pan y comen juntos, dicen, es Jesús. And then, whoop, he disappears. Se desaparece. So that's like a spirit. Eso es como un espíritu. Spirits come and go. Los espíritus van y vienen. But there, he also ate with them. Pero ahí él comió con ellos. Also, in the stories in the end of John, Y también en las historias al final del Evangelio de Juan, he's on the Sea of Galilee, él se encuentra en el mar de Galilea. and the disciples are trying to catch some fish, Y los discípulos están tratando de pescar. and he tells them, put your net on the other Y side. le dicen, pongan la red del otro lado. And they get a huge catch of fish, Y tienen una gran pesca. and he comes back and he says, let's have breakfast. Y les dice, vengan y vamos a desayunar. And they grill some fish. Y ellos asaron pescado. That's how I know they weren't Japanese. They would just have sashimi, you know, they wouldn't grill it. Ahí supe que no eran japoneses, porque si fueran japoneses, nada más lo hubieran comido crudo. Yeah? And they eat. He eats. Y él come. Do you know a spirit doesn't eat? Un espíritu no come. If you eat something, you have to have a mouth, you have to have teeth, you have to have a throat, you have to have a stomach. Y para que tú comas algo tienes que tener una boca, dientes, una garganta y un estómago. Do you know in the
traditional religions of Japan and China and Korea, Usted sabe que en las religiones tradicionales de Japón, China y Corea, which is called ancestor worship, que se llama la adoración de los in ancestros, every house they have a little altar. en toda It's casa ellos it's tienen kind of a como, Buddhist Shinto altar. un altar budista shintoísta, And do you know they leave when there's a nice harvest of good fruit, y cuando hay una buena cosecha de buen fruto, they leave fruit and food on the altar y dejan las frutas y la comida en el altar to feed the ancestors. para alimentar a los ancestros. But you know what happens to that food? ¿Pero sabe qué le pasa a esa comida? Nothing. Nada. Or it just goes rotten after a few weeks. O se echa a perder después de un tiempo. There's never been the spirit doesn't come and eat the food El espíritu no viene y se come la comida, because spirits don't need to eat. porque los espíritus no necesitan comer, But Jesus eats. pero Jesús come. Okay? The other thing he does, he shows them the wounds in his hands and feet from the crucifixion. Y otra cosa que él hace es que les muestra sus heridas en sus manos y en sus pies de la crucifixión. Now, this is a very special thing about the resurrection of Jesus. Y esa es una cosa muy especial respecto a la resurrección de Jesucristo. Because when you're resurrected, you have a perfect body. Porque cuando tú estás resucitado tienes un cuerpo perfecto. Do you know that? ¿Sí sabías eso? I'm traveling and speaking a lot, so my back is kind of stiff. Y yo ahorita como he estado viajando y predicando, como que mi espalda está un poquito adolorida. And as we get older and older, our bodies have all kinds of Y problems. cuando ya uno se hace más viejo, sus cuerpos tienen toda clase de problemas. I am not going to be resurrected as a 57-year-old man. Yo no voy a ser resucitado como un hombre de 57 años. I don't need my 57-year-old body. Yo no necesito mi cuerpo de 57 años. I need a 30-year-old body. Necesito el cuerpo de 30 años. Like Jesus was 30, Jesús tenía 30. right? Sí. 30 is the peak of a man's development. Los 30 años es el pico del desarrollo de un hombre. He's physically and mentally at the peak of his maturity. Y dice, está físicamente y mentalmente en el pico de su madurez. Have you ever thought about that's why Jesus went to the cross at age 30? Usted sí sabe que por eso fue Right, Jesús. 33, excuse Fue me. a la edad de 33 años, a la cruz. Yeah? Think about it this way. Piénsalo de esta manera. If Jesus had gone to the cross at age 15, Si Jesús hubiera ido a la cruz a los 15 años, people might say, well, those teenagers do crazy things all the time. la gente hubiera dicho, es que esos adolescentes hacen cosas locas todo el tiempo. They get crazy ideas in their head, like they're the son of God and they're going to die for the sins of the world, you know? Dice, van a morir en la cruz y decir que son el Hijo de Dios y todas esas cosas locas. You would say, well, Jesus, thank you for dying for me, but, well, there's something about the sacrifice would be less valuable. Ya, dice, gracias Jesús por morir por mí, pero habría algo acerca del sacrificio que será menos valioso. Or the opposite. O lo opuesto. You were born, you said 1960? 60, I'm So you're 64. 64. Yeah. Imagine Jesus 75 years old on the cross. Imagínate a Jesús de 75 años en la cruz. What would you think ¿Qué pensarías about his sacrifice for you? acerca de su sacrificio por ti? Well, thank you very much. Gracias. But, maybe you had only a year or two to live anyway. Pero tal vez de todas maneras tenías un año o dos ya nada más de vida. Yeah? Jesus gave himself at the perfect time. Jesús se dio a sí mismo en el tiempo perfecto. Just like in the Passover, it says a 1-year-old lamb, a perfect lamb. Así como en la Pascua, que es un cordero de un año de edad, en la edad perfecta. His sacrifice is at the peak of his life, of his strength. Entonces su sacrificio fue en el pico de su vida, de su fortaleza. So anyway, but God left instead of healing him completely, he still, in the resurrection, he still had these wounds. Entonces, en vez de haber sido sanado completamente, él todavía tenía estas heridas. And you remember the story that the disciples are together? Y recuerdan la historia donde los discípulos están juntos. And one of them, Thomas, he wasn't there when Jesus appeared to them Y uno de before. ellos, Tomás, no estaba cuando él se apareció antes. And he says, I won't believe until I see his wounds, until I touch him myself. Y él dijo, yo no voy a creer hasta que yo no vea sus heridas y las toque yo mismo. Jesus wasn't there physically, Jesús no estaba allí físicamente, but he was listening. pero estaba escuchando. A week later, Y una semana más tarde, he just appears in the room aparece de repente en el and he cuarto goes right to Thomas. y le dice, va directo con And he Tomás. says, put your hand Y dice, a ver, inside there. pon tu mano allá dentro de la herida. And Thomas says, my God. Y Tomás dice, mi Dios. Right? So this is the resurrection. Esta es la resurrección.
it is spiritual, es espiritual and it is physical. y es física. Amén. That person was Jesus, Esa persona era Jesús, the son of Mary, the son of Joseph. el hijo de José y María. When you are resurrected, Cuando tú seas resucitado, this is what's going to happen to us. es lo que nos va a pasar a nosotros. You know, a lot of Christians think the end of the story is that I'm going to die and go to heaven. Muchos cristianos piensan que el final de la historia es que yo me voy a morir y me voy a ir al cielo. Heaven means the spiritual realms. El cielo significa el reino espiritual. In the heavenly places, you don't need a body. Entonces, en los lugares celestiales tú no necesitas un cuerpo. You can just be a spirit. Puedes simplemente ser un But espíritu. the Bible says that's not the end of the story. Pero la Biblia nos dice que ese no es el fin de la historia. The end of the story is the coming of the kingdom of God to this earth. El fin de la historia es que el reino de Dios viene a esta tierra. That the new Jerusalem will descend to this place. Que la nueva Jerusalén va a descender a este lugar. And it says in Ephesians chapter 1 verse 10 Y dice en Efesios 1:10 that God is bringing all things together in Christ que Jesus, Dios está uniendo todas las cosas en Cristo, the heavenly and the earthly, las cosas celestiales y las the terrenales, spiritual and the material. lo espiritual y lo And material. all of that is seen in the resurrected body of Jesus. Y todo se ve, eso mismo se está viendo en el cuerpo resucitado de Jesús. As a spirit, it's like a sci-fi story. He can travel the universe. Y como Jum, espíritu, jum, jum. es como eso que puede viajar por el universo. Zum, zum, zum. He can come into the room without using the door. Él puede meterse al cuarto sin usar la puerta. His body is like multidimensional. Su In cuerpo es some- como multidimensional, como esas películas de But ciencia he's ficción. also that man, Jesus of Nazareth. Pero también es ese hombre, Jesús de Nazaret. When Mary, when she went to the grave, at first she couldn't recognize him. Cuando María ve para la tumba y al principio no lo But puede then suddenly reconocer. she says, "Oh, Y de repente Rabbi, it's you." dice, Rabí, eres tú. And she grabbed him. Y lo agarra. Jesus said, "Stop clinging to me." So Y there le- was a y dice- body she dice could hold que- on to. Entonces le dice, deja de colgarte aquí conmigo. Tenía un cuerpo que ella podía agarrar. And he did what the most basic human thing, he was eating. Y él hace la cosa básica, la cosa humana más básica, estaba comiendo. Brothers and sisters, that is your destiny. Hermanos y hermanas, ese es su destino de ustedes. God made each one of us is unique. Dios nos hizo a cada uno de nosotros único. Do you know everything that God makes is unique? ¿Usted sabe que todo lo que Dios hace es único? The scientists tell us that every snowflake is different. La ciencia nos dice que cada copo de nieve es diferente. No two trees are exactly the same. No hay dos árboles que sean exactamente iguales. The things that human being, what we make, Y si las cosas que hacemos nosotros los humanos, this model of thing, este modelo de púlpito, in the factory they made 10,000 of them. en la fábrica hacen 10,000 de estos. They're all exactly the same. Todos son exactamente iguales. They have no life. No tienen vida. But God is life. Pero Dios es vida. And everything that's alive Y todo aquello que está vivo is unique. es único. Even identical twins, Aún los gemelos idénticos. their DNA is slightly different. Su ADN es ligeramente diferente. And you are a perfect creation of God. Y tú eres una creación perfecta de Dios. And you are going to live forever Y vas a vivir para siempre as a supernatural being. como un ser sobrenatural. Heaven and earth together. El cielo y la tierra se van a unir. A new body. En un nuevo Amén. cuerpo. Amén. Now Amén. That's good. amen. I'll tell you, most of the people who say amen are over 50. La mayoría de la gente que dijo amén son mayores de 50, estoy seguro. The young people, some of the young people are like, so what? My body's fine. I don't need a new one. Muchos de los jóvenes dicen, mi cuerpo está bien, dicen, no me importa. But you understand, so as we get older, Ya. that our bodies need restoration. Dice, como mientras tú vas envejeciendo, nuestros cuerpos necesitan restauración. So that's what Jesus was doing for these 40 days. Es lo que Jesús estuvo haciendo por estos 40 He had días. to prove to them, shows them what is the resurrection. Tenía que demostrarles y mostrarles qué es la resurrección. And then it says the second thing was he was speaking to them about the kingdom of Y la God. segunda cosa que dice que él estaba haciendo era hablándoles acerca del reino de Dios. And then we come to verse 6. Y entonces venimos al versículo 6. And he says, so when they had come together, Y dice que they cuando were se juntan- asking and saying, Lord,
is now the time you are restoring the kingdom to Israel. Y dice que cuando llegaron, cuando se juntaron, le preguntaron a Jesús diciendo, Señor, ¿este es el tiempo en el que tú estarás restaurando el reino a Israel? Now, we've studied this scripture a lot Nosotros hemos estudiado esta escritura mucho, because we are from Israel, porque somos de Israel. a restored Israel, Israel restaurado. a restored Jerusalem, Restaura Jerusalén. a restored Messianic Jewish remnant. Un remanente judío restaurado. And so, this idea of the kingdom of God and the kingdom of Israel is very important to us. Entonces, esta idea del reino de Dios y del reino de Israel es muy importante para nosotros. So I want to share a few things about this scripture Quiero compartir algunas cosas acerca de esta and escritura how Yeshua, Jesus, answered this question. y cómo es que Yeshua, Jesús, respondió a esta pregunta. A lot of, if you just kind of read it, a lot of people will say that they were together 40 days, and then at the end, they asked him this question. Muchas personas cuando lo ven dirían, bueno, estuvieron juntos 40 días y entonces al final le hicieron esta pregunta. Well, it doesn't actually say that. Bueno, de hecho no dice eso. It just says they were together 40 days, Dice que estaban juntos por 40 días. and it says when they came together, Dice que cuando se juntaron they asked this question. le hicieron esta pregunta. Here's what I understand. Y aquí está lo que yo entiendo. Listen, Escuchen, a resurrected Superman teacher, que un maestro sobrenatural resucitado he was teaching his disciples a lot of things. le estaba enseñando a sus discípulos muchas cosas. He doesn't need to sleep. By the way, in resurrection body, you don't need to sleep. Entonces, con un cuerpo resucitado no tienes que dormir. And I'm pretty sure that you eat, but you don't have to go to the toilet. Yo That's estoy seguro que puedes comer, pero no tienes que ir al baño. Okay? The energy just burns everything or Entonces, something. I como don't que la know. energía se quema Okay. toda o algo pasa. But I'm sure they asked Jesus many questions. Pero estoy seguro que le hicieron a Jesús muchas preguntas. And this question is like a summary of everything that they discussed. Y esta pregunta es como el resumen de todo aquello que ellos discutieron. A summary of all of the questions that we're asking could be put in this one question. Entonces, un resumen de todas las preguntas que ellos estaban haciendo puede ser resumida en esta pregunta. And the question is, Y la pregunta es, okay, Lord, we've heard everything. ok, Señor, ya escuchamos todo lo que dijiste. You are resurrected. Estás resucitado. You are Superman, Super Messiah. Eres el Superman, eres el Super Mesías. The Romans cannot kill you. Los romanos ya no pueden matarte. You know, if you're resurrecting, you can't die. Y si tú estás resucitado ya no puedes morir. You can shoot them, you can blow them up. I don't know. They just come back together again. They're alive. Tú puedes dispararles, puedes explotarlos y no sé, como que se juntan otra vez y están vivos. And they say, Lord, is it at this time Y le dice, Señor, that you're restoring the kingdom of God to Israel? es en este tiempo que tú vas a restaurar Now- el reino a Israel. You know how language works. Y ustedes saben cómo el lenguaje funciona. There's intonation. Hay una entonación. For example, if Por I'm ejemplo. going to ask Pastor, Si yo le voy a hacer la pregunta al pastor, and I'm going to ask him this question, Pastor, are we going to have lunch today at that restaurant at 1:30? y si yo le pregunto así en este tono, vamos a tener restauración, comida Lunch today at that restaurant. en este restaurante Okay, at a la 1:30. 1 de la tarde. Now, what am I asking? ¿Qué le estoy preguntando? It depends on my intonation. Entonces depende de la entonación. Pastor, are we going to have lunch together at that restaurant at 1:30? Pastor, ¿vamos a tener juntos lunch en este restaurante a la 1:30? Lunch? Lunch, hice énfasis I en don't know. lunch. Are we really going to have lunch together? ¿Vamos a tener lunch juntos? Okay. Or, Pastor, are we going to have lunch at that restaurant at 1:30? ¿Vamos a tener lunch a en este restaurante a la 1:30? Now I know that means I know we're having lunch. Ahora, yo sé que estamos I teniendo lunch know it's y 1:30, sé que está a la but I'm 1:30, not sure where it is. pero no estoy seguro dónde es. Or, O Pastor, are we going to have lunch today at that restaurant at 1:30? vamos a tener lunch en este restaurante a la 1:30. Now I know we're having lunch. Ahora sé que estamos teniendo lunch. I'm certain where it is, Estoy seguro de dónde es, but I'm not sure when. pero no estoy seguro cuándo va a ser. Yeah, is it the same thing in Spanish? ¿Es lo mismo en español? Now, unfortunately, we don't have a recording of Entonces, Jesus' talk. desafortunadamente no tenemos una grabadora de cómo lo preguntaron. So the question was, is it the question, Lord, are you restoring the kingdom to Israel now? Entonces, That's one question. dice, una forma de preguntar sería, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a Israel ahora? Or are you
restoring the kingdom to Israel now? ¿Tú vas a restaurar el reino de Israel ahorita? Right? Or are you restoring the kingdom to Israel now? ¿O vas a restaurar el reino a Israel ahora? You understand? Those are different ¿Sí questions. entiende cómo son diferentes preguntas? Well, which one were they asking? Entonces, ¿cuál es la que ellos estaban preguntando? We don't have a recording, No tenemos la grabadora, but we can tell from Jesus' answer. pero sí podemos decir por la respuesta de Jesús. Verse 7. En el versículo 7, He said to them, Y les "It's dijo- not for you to know the times or the seasons which the Father has fixed by his own authority." no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. So what was their primary question? Entonces, ¿cuál fue su pregunta primaria o básica? Now, Ahorita, when? ¿cuándo? That means Eso quiere decir that they understood that yes, Jesus is supposed to restore the kingdom of God to Israel. Entonces, That's not the question. entonces, sí, Jesús es el que va a restaurar el reino de Israel. Esa no es la pregunta entonces. Are you with me? ¿Sí está conmigo? This is very important. Eso es muy importante. You are in a church, a wonderful church, Usted está en una iglesia who maravillosa has a lot of revelation, good teaching about the restoration of Israel today. que ustedes tienen mucha enseñanza y revelación acerca de la restauración de Israel en este tiempo. During worship, there were two people dancing with one flag of Jesus the Lion and another with the Israeli Dice, flag. durante la alabanza estaban moviendo dos banderas, uno con Jesús como el león y otra con la bandera de Israel. I don't see you dancing with any other country's flags. Yo no les veo danzando con la bandera de otros países. Do you ever dance with an American flag? ¿Alguna vez han danzado así con la bandera de los Estados Unidos? A Mexican flag? ¿O la bandera mexicana? El Salvador, Honduras, ¿O de Nicaragua, Salvador, de Honduras, Argentina, Nicaragua, where are you all from? Argentina, donde quiera que usted sea. No, you don't use those flags in worship. Usted no utiliza esas banderas en adoración. Just this one little country, Israel. Hay este pequeño país Israel. Because you understand that the restoration of the country of Israel is a spiritual thing from the Bible. Porque ustedes saben que la restauración espiritual de Israel es una cuestión espiritual de la Biblia. And that the God whom you worship Y el Dios al que tú adoras is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, who is Israel. y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien es Israel. And that Jesus Y que Jesús was Jewish fue judío and is Jewish. y es judío ahora. Now, this is very important because there are a lot of Christians who don't understand this. Esto es muy importante porque hay muchos cristianos que no entienden esto. All Christians throughout history Todos los cristianos a lo largo de la historia believe that Jesus was Jewish, creen que Jesús era judío, but they're not sure. Actually, most of them would say, now, after the resurrection, he's not Jewish pero anymore. ellos no están seguros. Ahora, después de la resurrección, no estoy seguro si él es judío. But the book of Revelation, Pero el libro de where Apocalipsis, John sees him in his glory, cuando Juan ve a twice Jesús en su it gloria, says, he is the lion of the tribe of Judah. dos veces dice, él es el león de la tribu de Judá. He is the lion of the Él tribe of es el Judah. león de la tribu de Judá. That's not 2,000 years ago. Esto no es que pasó hace 2000 años. That's in his glory all the time. Eso es en su gloria todo el tiempo. And then it says he is the root and offspring of David. Y él dice que él es la raíz y el descendiente de David. Not he was, No he que él is. fue, que él es. Okay? And a lot of Christians throughout history have read this text here in Acts chapter 1. Y muchos cristianos a lo largo de la historia han leído este capítulo, este versículo, Hechos 1, And you 8, can go to 7. churches today and you'll hear preachers preaching this. Y ustedes pueden ir a iglesias hoy en día y los predicadores están predicando They'll esto. say, in Acts chapter 1, Y dicen en Hechos capítulo 1, the disciples were not yet baptized in the Holy Spirit. los discípulos no están todavía bautizados en el Espíritu Santo And they still had these old-fashioned Jewish ideas about the y Messiah, tienen estas ideas pasadas de moda acerca de Jesús el Mesías, about the kingdom to Israel. del reino a Israel. But Jesus didn't want to rebuke them then, Pero Jesús no quería reprenderlos entonces because he's a nice guy. He porque wanted él to. es muy amable He was going to wait till later y quería esperarse un poco para to después teach them that now
now the kingdom is universal, para enseñarles que ahora el reino es universal, has nothing to do with Israel anymore. que no tiene nada que ver con Israel, There's neither Jew nor Gentile. It's all universal. That's what it is. que no hay ni judío ni gentil y es universal, de eso se trata todo. But just like in the Gospels, the disciples were not ready to understand or to hear Pero tal vez this. como en los evangelios, los discípulos no estaban listos para entender todo esto. So Jesus was gentle with them. Entonces Jesús era muy gentil con ellos. Now, we don't think that's the right interpretation. Entonces no pensamos que esta sea la interpretación correcta, Because clearly, from what I just taught or shared with you, they had a shared understanding about the restoration of the kingdom of God to claramente por Israel. lo que acabo de explicar, ellos tenían un entendimiento común acerca de lo que era el reino de Dios. Jesus was teaching them for 40 days. Jesús les estaba enseñando ya por 40 días. I mean, the disciples were not that stupid. Los discípulos no eran tan tontos. They say we Jews are pretty smart, you know. Dicen que los judíos somos muy listos. Now, Ya. they were Galilean fishermen. Maybe they were not, you know, they didn't have a high education. Tal vez eran pescadores de Galilea y no eran muy altos en su educación. But Jesus was opening their eyes to the scriptures for 40 days. Pero él estaba abriendo sus ojos por 40 días. And everything they were talking about the kingdom of Y God todo lo que estaban hablando del reino de Dios hinged upon the return of Jesus to restore the kingdom to se Israel. basa en el regreso de Jesucristo para la restauración a That Israel. was not the question. Esa no era la pregunta. Do you understand that? ¿Sí entendió esto? It's very important that you get this, Es muy importante que lo capte so you can share with some of your Christian friends para que lo pueda compartir con algunos de sus amigos who cristianos come to your church que vienen a su and say, iglesia. why are you dancing with the flag of Israel? ¿Por qué están ustedes danzando con la bandera de Israel? Because we don't do that at our Nosotros church. no hacemos What's eso en that nuestra about? iglesia. And you can take them to this place. Y tú puedes llevarlos a este lugar You can share this YouTube message with them. y puedes compartirles afterwards, este okay? mensaje de YouTube acerca de Israel con ellos. All right. So Jesus said, don't worry about the time. Entonces Jesús le dice, no se preocupen del tiempo. And then he said one more thing. Les dice una cosa más. But verse 8. En el versículo 8. He said, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be my witnesses both in Jerusalem, Judea, Samaria, and even to the ends of the Pero earth. recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Remember their question. Recuerden su pregunta. There were three elements to the question. Habían tres elementos en la pregunta. The who, El quién, Lord, are you Señor, going, vas tú a the content, are you going to restore the kingdom to Israel? el contenido, vas a restaurar el reino a Israel. And then when? Y entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? So Jesus first answers the when, Entonces Jesús primero responde el cuándo and now he's going to answer something about the you. y entonces les va a responder algo acerca del ustedes. Who? ¿Quién lo va a hacer? How? ¿Cómo se va a hacer? They thought Ellos pensaron, he is Superman. él es Superman, He can defeat the Roman army. él puede vencer al ejército romano, They can't kill him. no pueden matarlo ya, He's going to do that. lo va a hacer, He's going to sit on on David's throne in se Jerusalem, va a sentar en el trono de David en Jerusalén, and the king is on the throne, el rey ya está en su trono and he's going to do everything. y va a hacerlo, él va a hacer todo. He's the Lord, Él es el Señor, right? ¿de acuerdo? And Jesus says, right? Dice sí, But guess what? pero ¿saben qué? There's a part of the plan that you guys don't know about. Hay una parte del plan del que ustedes no saben And you are going to do it. y ustedes van a hacer esta parte. You disciples. Ustedes los discípulos. Yes, we're going to restore the kingdom to Sí, Israel. vamos a restaurar el reino a Israel. Yes, the kingdom of God is coming. Sí, el reino de Dios viene. Yes, it's going to happen. Sí va a suceder. But guess what? Pero ¿saben qué? Here's how it's going to Pero happen. aquí es cómo es que va a suceder. I'm actually going away. Yo de hecho ya me voy. Going away. ¿Te vas a ir lejos? From there, from God's right hand, the seat of authority in all of the universe, Dice, de ahí a la diestra de Dios, el sitio de autoridad en todo el universo. it says Jesus is glorified. Jesús there. está glorificado. Now he has the right and the ability to do something he couldn't do before. Entonces Él tiene el derecho y la autoridad para hacer algo que no había hecho antes. And it is to send himself by his Holy Spirit. Y es enviarse a sí mismo por su Espíritu Santo. So as we gather and worship today, Así que cuando nos reunimos y adoramos el día de hoy, Jesus is here. Jesús está aquí, But he's also at the church down the street. pero también está en la iglesia allá en la esquina. And he's also over there in China También está allá en China, and in Israel
Y en Israel. And wherever 2 or 3 are gathered right now praying in Jesus' name, He's there. Y donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Jesús está allí. Even one person on their knees in their prayer room praying, Y aún una persona que está en su cuarto de oración orando. the Holy Spirit, Jesus is El there. Espíritu Santo, Jesús está allí. He can be everywhere. Y Él puede estar donde sea. And He says, you guys are going to be filled with the Holy Y Spirit, dice, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo and you are going to take this gospel, y van a llevar este evangelio, Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Jerusalén, Judea y hasta los fines de la tierra. That's how we all got to be part of the story right here Así today. es como todos somos parte de la historia el día de hoy. Because the gospel has been going out for 2,000 years. Porque el evangelio ha estado saliendo ya por 2000 And it's años still going out. y aún sigue saliendo. And it's also coming back to Israel. Y también está regresando a Israel. Now, I encourage you to watch the message from last Y night. les quiero animar que por favor vean el mensaje de anoche. I talked about what God is doing in history. Y yo hablé de lo que Dios está haciendo en la And historia. we see this great process of restoration, Y vemos cómo este gran proceso de restauración, of resurrection, de resurrección, of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, of world missions, de las misiones and mundiales the restoration, the beginnings of the restoration of the kingdom to Israel. y los principios de la restauración del reino a Israel. You know, brothers and sisters, when you watch the news and you see all this conflict in Israel, Hermanos y hermanas, cuando vean las noticias y vean todo este conflicto que hay en our Israel, conflict primarily with this huge principality, this huge antichrist spirit called Islam, y con este conflicto, con este tremendo principado que se llama el Islam, and why this news from this tiny country is so prominent everywhere in the world, ¿por qué las noticias de este pequeño país son tan prominentes donde sea en todo el mundo? and why more and more every person on the planet is being forced to choose Ya, ¿y what they believe about Israel. y por qué toda persona en el mundo está siendo presionada a decidir qué piensan acerca de Israel? It's because of this. Es por causa de esto. It's because the kingdom of God is coming. Es porque el reino de Dios viene. It's because this gospel Porque este evangelio to Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la is tierra coming to a kind of y fullness. viene a una plenitud. And I'm going to talk about that plenitude in the next message. Y voy a hablar acerca de In the esa next fullness fullness. en la siguiente plenitud. Okay? Because that's what's happening. Porque eso es lo que está pasando. So God's plan hasn't changed. Así que el plan de Dios no ha cambiado. He's restoring the kingdom to Israel. Él está restaurando el reino a Israel. It's happening. Está pasando. He still says, don't worry too much about the times. Y dice, todavía nos dice, no se preocupen tanto acerca de los tiempos. Some Christians get a little bit mixed up when they try to analyze the prophet. Is this is what's happening? Algunos como que se confunden y dicen, es esto y es lo otro lo que está pasando. That's okay, Está bien, but our focus is always to be this. pero nuestro enfoque siempre debe ser este. Be filled with the Holy Ser Spirit llenos del Espíritu Santo and be His witnesses y ser sus testigos of the kingdom of God, del reino de Dios of the King of Kings o del Rey de Reyes and the King of Israel, y el Rey de Israel, of the Lord of del Lords Señor de señores and Lord Jehovah of Israel, of the Jews. y el Señor Jehová, el Dios de los judíos. And He is giving us His resurrection life now Y Él nos está dando ahora su vida de resurrección and the power of the Holy Spirit to do that. y el poder del Espíritu Santo para hacer eso. By the way, that's our ministry, Tikkun Global. Our key phrase under that is, we are a movement Ajá. of revival and restoration. Y dice que ese es el nombre de Tikkun de ellos, que es restauración. Dice, somos un movimiento de avivamiento y restauración. From Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth and back again. Dice, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra y de regreso de nuevo a Jerusalén. So let's stand up and pray. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. And I pray a simple prayer. Yo oro una oración simple. I know all of you have been baptized in the Holy Spirit. Yo sé que la mayoría de ustedes ya ha sido bautizado en el But Espíritu Santo. I pray for a greater measure of that Pero today. yo oro por una mayor medida de eso, Of a restoration de restauración, of the resurrection power in your life. del poder de resurrección en tu vida. Amen? Amén. Your young people can say amen to that too. Los jóvenes también pueden decir amén a eso. Let's just lift our hands. Vamos a levantar nuestras manos. Father, Padre,
Thank you that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Gracias que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob, Israel. Tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Israel. You have not changed. Tú no has cambiado. Jesus, you are the Son of God. Jesús, tú eres el Hijo de Dios. You are the Son of David. Eres el Hijo de David. You are the King of Kings, Eres el Rey de Reyes. and you are the King of the Y eres el Jews. Rey de los judíos. And now you sit at the right hand, Y ahora estás sentado a la diestra. and from there you are pouring out your Holy Spirit. You are breathing on the whole earth. Y ahí, de ahí estás derramando tu espíritu y estás soplando sobre toda la tierra. Lord, breathe afresh upon this house today. Señor, sopla fresco sobre esta casa. Every single person, Sobre toda y cada una de las every personas. single family, Todas y cada una de las familias. every single business Todos y cada uno de los negocios of this church. de esta iglesia. Blow on them, Lord. Señor, sopla sobre ellos. Show them your resurrection power. Muéstrales tu poder de resurrección. Fill them with hope, Llénalos de esperanza, power, poder, words palabras to be your witnesses para ser tus testigos here in Los Angeles aquí en Los Ángeles and in California y en California and in the US y en los Estados and all Unidos over Latin America. y por toda Latinoamérica. Bless them, Lord. Señor, bendícelos. Thank you that you haven't changed. Gracias que tú no has cambiado. Lord, thank you that we are still dependent upon you. Y gracias que todavía estamos dependiendo de ti. Thank you that you decided to share this task with us. Gracias que tú deseas compartir esta tarea con nosotros. You could have done everything yourself. Tú podías haber hecho todo por ti mismo. You don't need us, No nos necesitas, but you desire to share with us, pero deseas compartirlo con nosotros. that we might share in this fruit of the gospel, Que nosotros podamos compartir en este fruto del that we evangelio. might share in the fruit of the coming of the kingdom Y of que God. podamos compartir en el fruto de la venida del reino de Dios. Bless them, Lord. Bendícelos, B'Shem Señor. Yeshua, in Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Thank you so much. It was powerful and beautiful. Thank you. Amén, amén.